importante aclarar algo. Tener una discapacidad no es lo mismo que tener un diagnóstico de una enfermedad. Cuando partimos de ahí, hacemos alusión a lo que plantea la Ley 1618, en donde se define la discapacidad como aquellas personas que tienen deficiencias o alteraciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo, que cuando interactúan con diversas barreras, incluyendo particularmente las actitudinales, se impide su participación plena y efectiva en la sociedad de una manera igual o igualitaria con los demás. Esta definición es absolutamente importante porque las implicaciones para el desarrollo están dadas en términos del contexto en el cual se encuentra la persona, y fíjense que no está centrado particularmente en la alteración o en la deficiencia. Si el contexto presenta barreras que limitan las actividades y restringe la participación, vamos a tener personas con discapacidad que son excluidas en diferentes entornos. Por el contrario, si contamos con facilitadores, ajustes, adaptaciones que promuevan su participación, vamos a tener personas que realmente van a poder desarrollar su vida, su proyecto de vida. Lo primero y lo más importante, sin duda alguna, es el reconocimiento de la discapacidad y el reconocimiento que quienes estamos en un entorno en donde hay personas con discapacidad, somos las personas que vamos a favorecer disminuir esa presencia de barreras. Entonces, si partimos del contexto, es muy importante y para el desarrollo de esta persona que podamos intervenir en un trabajo que debe ser interdisciplinario en dos componentes en el aula de clase. El primer componente es el equipo de salud. Estos equipos de rehabilitación que son liderados por el sector salud son fundamentales en la participación de las personas con discapacidad. No se trata de decir que ya no se necesitan, sino todo lo contrario, contar con ellos desde el momento de hacer una detección temprana y continuar con su apoyo para todo el proceso terapéutico. Y aquí debe ser clave y fundamental subrayar algo, y es la interrelación con el sector salud, que pareciera muy fácil, pero que en el contexto real no termina siendo tan sencillo. El segundo elemento clave es la educación, y la comunidad educativa debe trabajar en conjunto, es decir, todas las partes de la comunidad educativa, desde el rector, el profesor, los maestros, los estudiantes, en alianza con las familias y en alianza con la persona misma, para valorar desde lo pedagógico al estudiante con discapacidad y desde allí saber qué tipo de ajustes, apoyos o adaptaciones son los que él requiere. Cuando hablamos de educación se pueden intervenir en tres ejes. El primero, la política, ¿sí? Y en la política tienen que ver con las decisiones desde el componente directivo, pedagógico y administrativo, que se van a ver reflejadas en documentos como el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional, el Plan de Mejoramiento, el Manual de Convivencia, en donde tomamos y reflejamos la misión y visión de una institución educativa que es incluyente. El segundo es la cultura, que corresponde a los imaginarios, actitudes y comportamientos frente a la diversidad que caracterizan a una institución educativa y sus miembros. En este eje es fundamental la toma de conciencia como un ejercicio que transforma la barrera en los facilitadores. Y el tercero son las prácticas, y corresponden a todas aquellas acciones que realiza cada actor de la institución para favorecer o limitar el acceso, la permanencia y la graduación de los niños, niñas, adolescentes o jóvenes, sin importar su condición. Y aquí me quiero detener en algo importante, y es que para el caso de los maestros hay dos herramientas pedagógicas que destaca particularmente el decreto 1421 de 2017, que es el que orienta la oferta educativa para la población con discapacidad, las cuales contribuyen a la eliminación de barreras y a la disminución del impacto. ¿Cuáles son esas dos estrategias? El primero es el Diseño Universal para el Aprendizaje, o DUA por sus siglas, que proporciona un plan para la creación de objetivos, métodos, materiales, evaluaciones y desarrollo de todas las competencias que funcionan para todas las personas, ¿sí? Es decir, es un conjunto de principios para el desarrollo del currículum que le dan a todas las personas la igualdad de oportunidades para aprender. La duda parte de tres principios fundamentales. El primero es entregar múltiples formas de implicación o motivación. El segundo es proveer múltiples medios de representación, y el tercero es proveer múltiples medios de acción y de expresión.
El segundo es el PIAR, que es una herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Esto está basado en la valoración pedagógica que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los ajustes curriculares, los ajustes de infraestructura y todos aquellos que se necesita para garantizar el aprendizaje, la participación y la permanencia del estudiante y su promoción. Es absolutamente clave la planeación del aula, en el aula del respectivo docente, y el plan de mejoramiento institucional como complemento a las transformaciones realizadas con base en el diseño universal para el aprendizaje. ¿Cuál ha sido mi experiencia en este campo? En primer lugar, creo que es muy importante resaltar que el tema de discapacidad no es un tema que nosotros abordemos de una manera clara en medicina, ¿sí? Realmente uno lo aprende más con la experiencia y lo vamos aprendiendo con el tiempo, particularmente en este tipo de escenarios. Es decir, nosotros como médicos no tenemos una formación frente a los temas de discapacidad. Conocemos muy bien la enfermedad, conocemos muy bien las patologías, pero no nos es claro cómo es el funcionamiento de una persona con discapacidad y qué barreras debemos nosotros evitar, que éstas se terminen dando. Lo segundo es que hay una necesidad clave de un aprendizaje en términos de enfoque de derechos, y yo creo que uno podría asimilar el enfoque de derechos a entender que todos tenemos los mismos derechos, que tenemos las mismas necesidades, pero que hay que equilibrarlas con respecto a nuestras posibilidades y a nuestras situaciones particulares. Y hay uno tercero que para mí ha sido muy valioso, y es cómo las barreras actitudinales terminan siendo la mayor barrera en términos de inclusión de las personas con discapacidad. Y aquí, pues, la investigación que nosotros realizamos alrededor de estigma y discapacidad psicosocial lo demostró mucho más, entre otras cosas ya con datos que venían de la Encuesta Nacional de Salud Mental. Y es lo que más limita a las personas con discapacidad, no solamente en discapacidad psicosocial, sino en discapacidad en general, es el estigma que se crea, es el conocimiento que hay y las barreras que no solamente se dan desde las áreas de salud, desde las áreas educativas, sino también desde las mismas familias y desde los mismos individuos. Lo primero que vale la pena notar es que la Fundación tiene sus orígenes en el seno de la familia conformada por el empresario Alfredo Saldarriaga del Valle, su esposa Elvira Concha Cárdenas y su hijo Ignacio Saldarriaga Concha, quien nació con una discapacidad. Ellos tuvieron el sueño de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y las personas mayores a través del reconocimiento de un espacio para ellos en la sociedad. De esa manera, con el aporte de sus bienes como patrimonio inicial, en febrero de 1973 se creó la Fundación Saldarriaga Concha. De igual manera, sus fundadores fueron los pioneros en rehabilitación en Colombia. Por un lado, fundaron el Instituto Franklin Delano Roosevelt y formaron además la Escuela de Formación de Fisioterapeutas de Santa Ana en febrero de 1952, que posteriormente se transformó en la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Al principio, la Fundación Saldarriaga Concha canalizó toda su inversión a través de donaciones a proyectos presentados por diferentes organizaciones, por lo cual se consideraba como una organización de cooperación o una organización de segundo piso. A partir de toda la experiencia que se logró del desarrollo organizacional y teniendo como referente las buenas prácticas y tendencias de inversión social en el mundo, hoy el modelo de inversión de la Fundación se fortaleció y adicionó al aporte económico componentes de apoyo técnico, de gestión de proyectos, de fortalecimiento de capacidades en las organizaciones y en las personas con quienes trabajamos. Hoy la Fundación se consolida como una entidad que desarrolla proyectos capaces de incidir y transformar políticas públicas sociales y de desarrollo en beneficio de las poblaciones con las que trabajamos. Acorde con nuestro desarrollo institucional y a la par con la evolución del sector social del país, nuestro modelo de intervención ha migrado a un marco de alianzas público-privadas en donde desarrollamos proyectos con socios estratégicos, promovemos la participación activa y el compromiso de las comunidades con las que trabajamos. ¿Cuál es nuestra visión?
sin duda alguna, es transformar a Colombia en una sociedad solidaria que reconozca y respete a las personas con discapacidad y personas mayores.